Hola senderistas, hoy hablaremos de Lucas capítulo 1. Este es el primer relato escrito por Lucas, el médico amado, y describe la vida y las obras de Jesucristo. El segundo relato es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que describe las obras del Espíritu Santo. Los dos fueron escritos cerca de 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús. La palabra evangelio significa mensaje que trae gran alegría o buenas nuevas. Este fue escrito a los gentiles, especialmente para alguien que ocupaba lugar de protagonismo en la sociedad, el excelentísimo Teófilo, cuyo nombre significa aquel que ama a Dios o amigo de Dios. Así que, este libro fue redactado para un pueblo no judío que ama a Dios. En el primer capítulo, Lucas relata el nacimiento de dos niños y la explosión de alegría de sus padres. Las expectativas de la gente también aumentaron. ¿Sería este el tiempo de cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y David? La respuesta es sí. La fidelidad de Dios se encarna en misericordia y gracia por todos los 24 capítulos del Evangelio de Lucas. Los acontecimientos siguientes marcan un proceso enteramente guiado por Dios, de cambio completo en los corazones y mentes de su pueblo. Empezaremos con dos personajes presentados en el verso 5 de este capítulo, Zacarías y Elizabeth. Elizabeth significa el Señor juró o Él es mi juramento, mientras Zacarías significa el Señor se acordó. Zacarías era sacerdote en el templo. Era el responsable por la guardia de los mandamientos y preceptos del Señor, por la observancia de la ley. Esto lo había establecido Dios como un memorial profético. Así, Zacarías era el responsable por guardar la memoria de la promesa hasta que fuera cumplida. Ahora, pasemos a Elizabeth, que era infértil y como Zacarías, de edad avanzada y conducta intachable ante Dios. Todavía, el verso 25 dice que Elizabeth se sentía humillada ante los hombres porque no tenía hijos. Para completar este escenario de debilidad física e infertilidad, la gente sufría la opresión del dominio del Imperio Romano y por siglos estaba sin rey y sin manifestación divina. Sus corazones estaban como descrito en Proverbios 13:12. La esperanza frustrada aflige al corazón. En los versos 9 y 10, Zacarías entra en el templo para ofrecer incienso. El altar del incienso quedaba frente a la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, donde se encuentra el propiciatorio, en el arca del pacto. Además del altar de incienso, en el lugar santo se quedaba una menorá y la mesa de los panes. Este era un lugar de comunión con Dios, lugar de oración, lugar de revelación divina, donde el sacerdote tenía que permanecer y ser el mediador entre Dios y el pueblo por medio de la intercesión. En este momento, un ángel apareció a Zacarías y le afirmó: «Ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan». También le habló las palabras del profeta Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. «Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres». Todavía, viendo y oyendo estas cosas, aunque temiera, Zacarías las dudó. Qué irónico, dudó aquel cuyo nombre y servicio guardaba la memoria profética de Dios. La duda de Zacarías reveló que había algo más profundo que su buena conducta podría revelar. Nuestras dudas muestran una visión limitada del amor de Dios e inseguridad en su amor. A veces son sentimientos de rechazo, de abandono. Formamos una visión distorsionada de nosotros mismos y empezamos una búsqueda por nuestras identidades y por autoafirmación. Nos frustramos cuando nuestro rendimiento religioso no es capaz de darnos los resultados que esperamos, y no siempre lo que esperamos es lo que Dios ha planteado para nosotros. Israel aguardaba un rey que os libertaría de Roma, pero Dios prometió reconciliación familiar, corazones de padres e hijos nuevamente unidos y un pueblo de corazón bien dispuesto para el Señor. Fue para personas como Zacarías que Dios envió un mensaje de gran alegría. El ángel Gabriel trajo la verdad divina, que no depende de cualquier condición humana. En el verso 20, el ángel silencia a Zacarías, silencia su mentalidad de justicia propia, de confianza en su propia capacidad y también su victimismo. Volvamos al verso 13, donde vemos el nombre del hijo de Zacarías y Elizabeth. Juan significa Dios gracioso, Dios de gracia. Juan es aquel de lo cual Jesús afirma que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Mateos 11:11. Entonces, estemos atentos a Juan,
pues Él es el precursor del anuncio de la llegada del reino de Dios. Los versos 15 al 17 revelan sus características. Él era dirigido por el Espíritu de Dios, lleno de su virtud y su poder. Este era su estilo de vida. Juan promovía reconciliación familiar entre padres e hijos. Llevaba a la gente a convertir su mentalidad perdida a una mentalidad sana, santa, dispuestas como hijos de Dios. Él preparaba los corazones para recibir al Señor. Corazones dispuestos significa corazones rendidos al Señor, amantes del Señor, nivelados a los pies del Señor. Juan es el primero en comenzar a anunciar el reino de Dios. Es la voz que clama en el desierto relatada en el capítulo 40 del profeta Isaías. Es el testimonio profético de nuestra generación, una generación llena del Espíritu aún desde su nacimiento en el reino. La primera parte del capítulo de Lucas finaliza mostrando que Dios es gracioso y se acuerda de lo que prometió. Del verso 26 en adelante, Lucas describe cómo Dios cumplió la promesa que hizo por medio del profeta Isaías cerca de 800 años antes. El Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Jeremías también profetizó: «He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un retoño justo». Y Dios eligió a María para este propósito. Ella estaba comprometida para casarse con José, y ambos eran de origen humilde y del linaje de David. Es interesante ver la reacción de María ante el ángel que se le apareció. Ella temió su presencia, así como Zacarías lo hizo, pero ella no dudó, mas dijo: «Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como se ha dicho». Aunque tampoco entendiera cómo las cosas sucederían, pues las cosas que el Señor estaba haciendo eran incomprensibles e imposibles a los hombres. En el verso 45, Elizabeth exclama: «Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá». María llevaba en el vientre la mayor de las promesas, el Hijo del Altísimo que reinará para siempre y su reinado no tiene fin. Enseguida, hay dos momentos inspirados de alabanza. En la perspectiva de María, Dios es poderoso y santo, atento y se aproxima a los humildes aceptándolos de manera incondicional, fiel, con gracia generosa y misericordia. Zacarías, después del nacimiento de su hijo, grita que Dios es un libertador de misericordias profundas y que, por su intermedio, se podrá vivir en santidad, justicia y paz. Finalizamos este comentario en los versos 31 y 35, que dice: «Le pondrás por nombre Jesús», que significa «El Señor salva». Al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Dios siempre quiso unirse al hombre, así que este es un momento muy especial para Dios. Hubo una alegría extraña cuando Él se despojó de su gloria y de su grandeza. Nosotros estábamos en una condición irremediable ante Dios. No habría nada que pudiéramos hacer para satisfacerle. Sin embargo, Él ya había preparado este momento antes de la creación del mundo, alegre y con una satisfacción insuperable. El profeta Sofonías dice: «El Señor está en medio de ti, y te salvará con su poder. Por ti se regocijará y se alegrará. Por amor guardará silencio, y con cánticos se regocijará por ti». En Jeremías 32:40, Dios afirma: «Haré con ellos un pacto eterno, y nunca dejaré de hacerles bien». Jesús es el mensaje encarnado del amor del Padre y de su alegría en nosotros. Hasta la próxima, senderistas, que Dios les bendiga.